La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos otro tema muy importante para ustedes que lleva por título Cristo, el Espíritu vivificante. Antes de entrar en ese tema, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, oramos. Padre santo y Padre bueno, exaltado y bendecido sea tu santo y glorioso nombre en esta preciosa mañana. Acudimos nuevamente ante ti para que dirijas el programa de hoy y para que bendigas a todos aquellos que lo vayan a escuchar. Atráelos con cuerdas de amor y que se puedan enamorar de tu Hijo amado, en quien hay plena salvación. Perdona nuestras faltas para que nada impida tu bendición y úsanos con poder para que otros te puedan conocer. Padre Santo, te pido también por los hermanos de Restaurando la Verdad Presente para que puedan cultivar de tu amor y que puedan plenamente reflejar tu santo carácter, para que de esta manera den un buen testimonio. Que el programa de hoy sea una bendición en la vida de los oyentes y que tú puedas brillar en sus corazones y en el de todos los que te servimos. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí podemos entrar en tema, pero primero reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y pongan mucha atención al tema de hoy. Los versículos de introducción los podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 42 al 49, donde dice la santa palabra de Dios: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mis queridos hermanos, en esta preciosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que esperan su gloriosa segunda venida para buscar a los suyos. En el programa de hoy vamos a estar analizando las palabras que el apóstol Pablo usó para referirse a nuestro Señor Jesucristo, en contraposición a Adán.
En Primera de Corintios, en el capítulo 15, Pablo destaca la resurrección de Cristo y hace un contraste entre las diferentes glorias y las diferentes naturalezas. En el versículo 45, él contrasta la naturaleza del primer Adán, quien vino a ser un alma viviente y por quien nosotros heredamos nuestra naturaleza carnal, con la naturaleza del postrer Adán, quien vino a ser un espíritu vivificante. Ahora, basados en este versículo, muchos han presentado diferentes argumentos en cuanto a lo que Pablo está realmente diciendo. Algunos tratan de atar la falsa doctrina de la Trinidad con lo que Pablo menciona y en efecto dicen que esto se hace una realidad solo por medio de la tercera persona de la Trinidad. Pero mis queridos hermanos, es un grave error. Solo lo promueven porque han bebido profundamente del vino embriagante de Babilonia. En ese versículo, Pablo hace alusión a dos personas solamente. En primer lugar, se refiere a Adán, por quien heredamos nuestra naturaleza carnal, con tendencia al pecado. Y en segundo lugar, a Cristo, quien nos redime del pecado y su paga, y además nos da vida. El apóstol Pablo hace el contraste basado en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde se nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, analicen qué realmente pasó aquí. ¿Acaso sería que el Padre creó a Adán? Pues noten, aunque el versículo presenta que Jehová Dios creó al hombre, en Juan capítulo 1, versículos 3 y 4, se nos explica cómo fue que esto se llevó a cabo. Allí dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí el discípulo amado está haciendo alusión a Cristo, la palabra o al verbo de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible, o sea, el que llevó a cabo los designios del Padre. Alabado sea su santo y bendito nombre. Continúa el versículo: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Adán mismo recibió su vida de parte de Cristo, el Espíritu vivificante. Los descendientes de Adán fueron, por ende, seres vivientes igual que Adán, pero mortales debido a la caída de Adán. Por tal razón, era necesario que viniera un postrer Adán, Jesucristo, para que pudiera ofrecernos vida en abundancia. Eso es fácil de comprender, pero volviendo al tema de hoy, Cristo, el Espíritu vivificante, muchas veces el problema comienza cuando la gente oye la palabra Espíritu. Entonces empiezan a correr las imaginaciones y generalmente sucede que las personas dependen de lo que entienden por espíritu, o corren con lo que le han enseñado o con lo que la mayoría dice, en vez de investigar por ellos mismos para no llegar a conclusiones equivocadas. En la concordancia Strong encontramos que la palabra que fue traducida como espíritu en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 fue la palabra griega número 4151, neuma, que quiere decir viento o espíritu. Ahora, para poder entender un poco mejor de lo que Pablo está hablando, podemos buscar qué palabra hebrea
es traducida generalmente como pneuma en griego. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta que la palabra en hebreo sería, usando la misma concordancia, la palabra hebrea número 7307, ruach, que quiere decir viento, espíritu, pero también aliento, exhalación, soplo y aún vida, y puede tener aún otras definiciones. Todo depende del contexto en que se use. Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículos 34 y 35, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí Pablo está haciendo alusión a las palabras del profeta Isaías, registradas en Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14, donde se nos dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Noten cómo aquí Pablo tradujo ruach a la palabra griega número 3563, nous, que significa entendimiento, mente, sentido, comprensión y también la razón. ¿Por qué este análisis? Pues para mostrar que bíblicamente hablando, mis queridos hermanos, las palabras que son traducidas a nuestro idioma como espíritu también pueden guardar una relación íntima con el carácter. Ahora, volviendo al versículo de introducción de hoy, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Como ahora pueden ver, no guarda realmente relación con la religión del misterio. No está asociado a la mentira de la Trinidad en lo absoluto. Simplemente está presentando Pablo que el primer Adán fue hecho un ser viviente y el postrer Adán un ser que da vida. Sencillito. Pero bueno, sé que hoy día todo el mundo protesta todo lo que se expone. Así que no me sorprendería si me critican por esto. Pero les voy a sugerir algo. Hagamos algo diferente. Algo que me elimine totalmente de la ecuación. Examinemos lo que Cristo expuso mientras estuvo aquí en la tierra y veamos si su testimonio compagina con lo aquí expuesto y con lo que Pablo claramente manifestó. Veamos quién iba a darnos vida, independientemente del símbolo bajo el que aparezca. Permitamos que Cristo mismo nos hable y que sea Él el que nos diga, alabado sea su nombre. Luego veremos el testimonio de sus seguidores. ¿Estamos de acuerdo? Pues comencemos de una vez. En Juan capítulo 4, versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí el discípulo amado registró las palabras de Cristo como diciendo que si la samaritana le pidiera de beber, Cristo le daría una agua especial, que no era agua común, que no se puede conseguir por ahí, porque Él le daría agua viva. Por lo tanto, podemos ver que Pablo sabía bien lo que estaba diciendo en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. Pero veamos
Otro ejemplo. Ahí mismito, en el mismo capítulo, en Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Como podemos ver, Pablo tenía toda la razón. Cristo es el Espíritu vivificante. Pero sigamos adelante. En Juan capítulo 5, versículo 21, Cristo dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Este versículo es muy interesante, pues aquí vemos que Cristo recibió por herencia lo que Él tiene, o por lo menos a eso alude. Aquí podemos ver que el Hijo es igual al Padre, porque su Padre también es un espíritu vivificante. Alabado sea su santo y precioso nombre. Pero pasemos al siguiente versículo que encontramos en este mismo capítulo. En Juan capítulo 5, versículos 24 al 26, Jesús sigue diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Con estos versículos, mis queridos hermanos, que acaban de escuchar, Cristo destruye el postulado trinitario y no deja lugar a dudas para que todo aquel que quiera conocer esta hermosa verdad pueda. Más adelante nos sigue diciendo en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ciertamente el testimonio de Cristo es fiel y verdadero. En sus palabras encontramos la verdad, clara y diáfanamente. Pero continuemos con el estudio. En el próximo capítulo, en Juan capítulo 6, versículos 32 y 33, se nos dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mis queridos hermanos, más claro no canta el gallo. El pan que del cielo descendió es Cristo, el Espíritu vivificante. Y un poquito más adelante, en Juan capítulo 6, versículo 39 y 40, Cristo sigue diciendo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué Pablo se expresó como lo hizo? Pues mis queridos hermanos, porque conocía muy bien
las palabras del Maestro. Conocía y tenía el testimonio de Jesús. Existió mucho antes del siglo IV, cuando Roma embabucara al pueblo de Dios. La iglesia primitiva sabía que Cristo era y es el Espíritu vivificante. Por eso el discípulo amado había dicho en Juan capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida, refiriéndose al Maestro, continúa el versículo, y la vida era la luz de los hombres. Esto es lo que Juan quería compartir con el mundo, pues estuvo muy cerca de Cristo. Escuchó lo que Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 54, donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan no se escandalizó como los de la multitud, y con el tiempo llegó a conocer plenamente el significado de estas palabras. Sí, era un símbolo fuerte, pero nada explicaba más claramente el mensaje que el Salvador estaba transmitiendo. No había una mejor analogía para expresar esta preciosa verdad. Así es como el Espíritu vivificante compartiría su vida con los que lo recibiesen. De esta manera, daría vida a los que habían caído en las garras del pecado y afrontaban sus terribles consecuencias. Juan asimiló las palabras y le sacó el más profundo provecho que ellas pudieran brindar. Comentando acerca de estas palabras, la sierva del Señor nos dice, comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él, contemplando su amor y espaciándonos en Él, absorbiéndolo. Es como llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 41, que está titulado La crisis en Galilea, en la página 353, el párrafo 3. Así es como nos vivifica, así es como somos hechos partícipes de su vida, así es como viene a morar en nosotros, y todo por medio de la fe. Para que no hubiera lugar a dudas, Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tristemente, algunos hoy le han creído a las representaciones falsas de Satanás y actualmente creen que Jesús es el ladrón. Pero Cristo claramente dijo que el que hurta, mata y destruye es el diablo y los que siguen su mal ejemplo. Pero Cristo, el Espíritu vivificante, o sea, el Espíritu que da vida, dice que vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. ¿Qué parte no estamos entendiendo? En su oración sacerdotal, registrada en el capítulo 17,
del Evangelio de Juan, se nos dice en los versículos del 1 al 3 las siguientes palabras. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Gloria y honra a su santo nombre. Revelando esta hermosa verdad, el Hijo de Dios nos comparte su vida. Si le aceptamos y nos asemejamos a Él en carácter. Pablo nos dice en Romanos capítulo 5 versículo 17: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pablo había asimilado las palabras del Maestro y bajo su influencia divina colocaba todas las cosas en sus justas perspectivas. Él nos sigue diciendo en Romanos capítulo 8 versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Pablo ahora conocía la sabiduría de Dios para beneficiar al hombre enredado en el pecado. Comprendía la bendición que traía el bienaventurado Hijo de Dios. Y por tal razón dijo lo que encontramos registrado en Filipenses capítulo 3 versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y nos dejó saber en Colosenses capítulo 3 versículos 4 al 7. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. En las cuales nosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Tenemos vida en su carácter puro y santo. Cuando nos comparte su vida, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Alabado sea su santo y precioso nombre. Por eso Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo
se ha cumplido. Mi querido hermano que me escuchas en esta mañana, Cristo, el Espíritu vivificante, anhela que acudas pronto a Él para colmarte de bendición. No te resignes al camino de la muerte. Todavía tienes oportunidad. Deja el mundo y ven a Cristo, el Espíritu vivificante, que te puede dar vida. En Él encontrarás lo que tu alma siempre ha anhelado y conocerás la verdadera felicidad. Él borrará tus rebeliones y pecados y te transformará en una nueva criatura que se asemeje a Él en carácter. Y para que estas bendiciones no sean pasajeras, te dará vida eterna para que donde Él está, ustedes también estén. Pero no lo dejes para después, porque no sabes lo que nos depara el mañana, apartados de Cristo. Pues el adversario, el Señor lo reprenda, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, mi querido hermano, Cristo te deja saber lo siguiente. Ponle la debida atención a sus palabras. Muy cerca del final del último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 5 y 6, se nos dice lo siguiente. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Gloria al Hijo de Dios. Y para cerrar el programa de hoy, mis queridos hermanos, lo haré con la siguiente cita de la sierva del Señor, donde nos dice: Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En Él estaba la vida. Y Él dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. Alabado sea su nombre. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 27, que está titulado Puedes limpiarme. En la página 236, el párrafo 1. Cristo solo está esperando por ti, mi querido hermano. Aprovecha. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.